Hola, ¿qué tal? Estamos en la Clínica Dental Álvarez con la doctora Elsa Ansaldo, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, quien el día de hoy nos guiará sobre esta rama de la odontología a través de unas breves preguntas. Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien, Mica. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros, doctora. Doctora, ¿qué es la ortodoncia? La ortodoncia es una especialidad de la odontología encargada del diagnóstico, la prevención y la corrección de las maloclusiones oclusales, así como también de las alteraciones neuromusculares y esqueléticas que un paciente pudiera presentar. Entiendo, doctora. Doctora, ¿cómo sé si necesito de este tratamiento? Bueno, básicamente hay dos formas en las que un paciente acude con nosotros. La primera es por fines estéticos, en donde él no se siente cómodo con la apariencia de su sonrisa. Y la otra razón importante es que un paciente tiene sensibilidad muscular o presenta molestia al masticar o tiene cierta incomodidad, ¿no? Entonces es cuando ya empieza a buscar ayuda con algún especialista y ese especialista lo refiere al área de ortodoncia cuando identifica ciertos patrones que pueden representar una maloclusión. Ok, doctora, perfecto. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente un paciente en concluir un tratamiento de ortodoncia? Eso depende de la complejidad del caso y también depende de la edad del paciente, pero por lo general un tratamiento completo aquí en la clínica lo estamos manejando entre 2 y 2 años y medio, sobre todo porque hay un protocolo que se tiene que seguir y hay una secuencia en el tratamiento que no podemos pasar por alto, sobre todo si queremos garantizar que sea un tratamiento estable y a largo plazo, ¿no? Exitoso, ¿no? También. Entiendo, doctora. Doctora, ¿cuáles son los diferentes tipos de brackets que manejamos en Dental Álvarez? Principalmente manejamos la ortodoncia convencional, que es considerada como la ortodoncia metálica, son los brackets metálicos que utilizan las ligas, ¿no? Que a los pacientes se les hace muy atractivo porque la pueden cambiar cada mes y poner los colores dependiendo de la festividad, ¿no? Y también manejamos los brackets de zafiro, que son completamente estéticos. Sobre todo aquí en la clínica tenemos una alta demanda estética por los pacientes adultos, que tenemos bastantes. Entonces son brackets totalmente transparentes. Y también tenemos los brackets de autoligado, que esa la ventaja es que ya no necesitan ligas, es una tapita metálica, lo cual nos permite que el tratamiento funcione más rápido y a la vez que las citas no sean tan seguidas, ¿no? Nos permite un lapso más espaciado de tiempo. Manejamos también lo que es Invisalign, en casos específicos lo podemos manejar. Ok, todo dependiendo del diagnóstico, caso, ¿no? Sí. Y del caso. Ajá. Ok, doctora. ¿Cuáles son los cuidados posoperatorios que se tendrían que seguir una vez que el paciente tiene la aparatología en boca? ¿Hay algún tipo de cuidado en específico o especial que se tenga que seguir? Sí, la verdad es que siempre una vez que se coloca la ortodoncia se le da al paciente una serie de indicaciones que ellos tienen que seguir, sobre todo para que el tratamiento sea lo menos incómodo posible. Pero lo que hacemos más hincapié en la clínica es la importancia de la higiene, porque cuando el paciente no tiene buena higiene se presentan ya problemas periodontales, cambios en la coloración del esmalte. Entonces realmente es muy importante la higiene. También es muy importante seguir las indicaciones de los alimentos que no se pueden consumir para evitar algún desprendimiento de cualquier bracket, y sobre todo que también al desprenderse un bracket ese diente se deja de mover y nos atrasamos con el tratamiento y como consecuencia pues puede incomodar la mucosa del paciente, un alambre suelto, todo ese tipo de cosas son muy incómodas, ¿no? Entonces por eso es importante seguir las indicaciones y estar comprometidos con el tratamiento, a tener la secuencia cada mes o las semanas que se le indiquen que va a ser su siguiente consulta, sobre todo para que sea un tratamiento con todo el protocolo que se debe seguir. Con el protocolo ideal. Perfecto, doctora. ¿Hay alguna edad ideal para iniciar este tratamiento? ¿Existe un paciente demasiado joven o demasiado grande? Realmente no, y normalmente se sabe que un paciente tiene que acudir al ortodoncista por primera vez entre los 6 y los 7 años. Sin embargo, hemos tenido pacientes en la clínica en los que se han detectado algún problema esquelético a los 5 años y es cuando podemos hacer algún tipo de tratamiento interceptivo para poder estimular el crecimiento, ¿no? O redirigirlo. Entonces, no hay una edad como tal.
Aquí también tenemos pacientes entre los 65 y los 70 años. Realmente se tienen que tener consideraciones especiales, pero se pueden lograr objetivos muy buenos, y sobre todo porque ahora hay tantas cosas de las que podemos hacer uso que puedan mejorar el desarrollo del paciente. Entiendo. Perfecto, doctora. Doctora, le agradezco mucho por la información que nos acaba de proporcionar y deseo que tenga una excelente tarde. Gracias, Milka. Le recordamos que estamos en la Clínica Dental Álvarez, ubicada en calle Misión de Loreto, número 3045, en Zona Río. Esta información y el resto de nuestra información de contacto aparecerá en la parte inferior de sus pantallas.